Bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio, Little Nut Podcast. Yo soy Dorian Logan y bueno, hoy tenemos otro invitado más. Esta vez pues alguien especial, alguien que pues tengo tiempo de conocer de alguna forma y también yo espero que algunos de ustedes ya conozcan. Lo conozco del mundillo más que nada, lo ABDL y de la escritura, ¿verdad? Así que pues aquí con nosotros, Pollock. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Dorian. Es un honor para mí estar aquí con vosotros hoy, la verdad, en el podcast, y la labor que haces, la verdad, para el mundo hispanohablante es muy positiva. Entonces, me alegro mucho de que me contactaras para esta entrevista, la verdad. Gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Pues ya me quité un poco la penita de invitar gente. Y pues qué bueno que hayas aceptado la invitación. Nada, muchas gracias a ti, de verdad. O sea, estoy aquí totalmente abierto a todo. Agradecer también la adaptación de hora. O sea, Sí, ya no, sabemos que la diferencia horaria es grande. sí, no, pues poner un poco en contexto a la gente. Ahorita estás en Escocia, ¿verdad? Irlanda. Ah, Irlanda, perdón. Bueno, es vecinos. No pasa nada. Primos hermanos. Primos hermanos, sí, casi. Se odian con todo el corazón, pero sí, son primos hermanos. En verdad Escocia no tanto, o sea, es más Irlanda con Inglaterra y Ah, Escocia ok, con ok, Inglaterra. ok. Tú odia Inglaterra. Entre ellos no hay rivalidad. No hay tanta, Ah, ok, ok. es más por el rollo, como te digo, más ingleses. Los escoceses como, bueno, están ahí. Te odian, sí, porque están dentro del conglomerado, pero tampoco hay tanto. Ok, ok. Bueno, pues igual un poco vamos a intentar pues hacer tu currículum, ¿no? Que nos presentes un poco, que nos hables un poco de ti. Si quieres hablarle un poco a la audiencia, pues tus datos básicos, ¿no? Bueno, pues a ver, a mí se me conoce como Pollock. Tengo 28 años, o sea, llevo en el mundillo de la escritura ABDL como mucho tiempo, de manera un poco más pública. Llevo desde 2017, o sea, ha llovido ya, he pasado 6 años con la tontería, que decidí publicar la primera historia que hice, que fue la de Proyecto Guardería, que fue bastante bien acogida, la verdad, no me lo esperaba. Y después hice otras, o sea, que bueno, o sea, también están ahí. Me caracterizo por mi irregularidad a la hora de escribir. Sí, pues suele pasar, no te preocupes. Yo te entiendo en ese aspecto. Pero bueno, pero yo nunca dejo un proyecto a medias, eso quiero que quede siempre claro. O sea, yo siempre los tengo en mente, en plan de algún día los continuaré. Claro, ¿Cuándo? No claro. lo sé. Ajá. O sea, la espera va a ser larga como con este George R. R. Martin, ¿verdad? Pero, pero Total. no a nivel de que piense ya uno de que nunca la va a ver terminada. No, eso no va a suceder. Yo soy una persona que cuando me pongo a hacer algo suelo terminarlo. ¿Qué me lleva más? Me lleva más, pero suelo acabarlo. Muy bien, muy bien. Y bueno, o sea, y dentro del mundillo, pues la verdad es que empecé pues también bastante tarde. O sea, yo siempre veía cositas, lo típico que vives con tus padres y ves ciertas cosas, pues lo típico por Tumblr, creo que todo el Ujú. mundo Claro, claro. inició, o sea, un poco, o sea, Bueno, un de poco los nuestra primeros... generación, yo creo, nos tocó Sí, por Tumblr, sí. sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Que el primero que yo conocí de las primeras cuentas fue Minimax Kido. Claro, sí. O sea, que fue como, wow, este chico está usando pañales. No es verdad. Claro que era un poco Tumblr Star, ¿no? De que era el que más Claro, veías y el que con más calidad subía sus fotos en ese entonces y... claro, porque el resto eran todos o fotomontajes malos o fotos desencuadradas o cosas muy Claro. males. Entonces, como digo, después ya la cosa pues fueron surgiendo más creadores de contenido y pues bueno, oye, aquí estamos a día de hoy. Surgió Instagram, surgió Twitter, surgió pues incluso Facebook una temporada. Yo estuve mucho en Facebook una temporada, pero después ya al final, no sé, Sí, pues te ya cansas de un y poco se decides, mira, apagó un poco se sí, me apagó voy a enfocar en una. Facebook, pero ahí sigue, ¿no? O sea, sigue dando Sí, lucha, total. pero igual un Eh, poco ya le da la competencia a las demás, ¿no? Sí, total.
Pero bueno, en fin, y pues no sé, ¿qué más? Yo creo que no tengo mucho más currículum. Bueno, pues ya están ahí tus datos básicos, ¿no? Ya la gente te puede empezar a ubicar, por lo menos. Vamos con las preguntas básicas que les hago a todos, ¿no? O sea, digamos, ¿con qué o cuáles fueron tus primeros recuerdos relacionados a cosas de pañales, cosas de bebés, ¿no? ¿Qué recuerdas tú? Los primeros recuerdos, como te digo, pues yo me atrevería a decir a lo mejor que serían cuando empezábamos, como te digo, y lo típico que no sé muy bien exactamente cómo llega a ti una foto ABDL. Nadie sabe cómo llegas a ese. A ese punto. Yo creo que, total, yo creo que es lo típico que empiezas, te llama la atención y pues a lo mejor esto, ya ves, nosotros como te digo que empezamos en esto, a lo mejor buscabas pañales, no sé qué, pañales talla grande, no sé, cositas así. Ajá. Y entonces, en una de esas búsquedas de fotos Google, se te colaba una foto, como te digo, a lo mejor de Minimax Kid y decías, uy, ¿y este chico? O sea, como tal, tu primer contacto fue en internet, o sea, fuera de Sí, internet, ¿no recuerdas tú que sí. en infancia tuvieras algún acercamiento con Yo o recuerdo siempre que yo siempre tuve una obcecación, o sea, muy grande desde pequeñito, ujú. con los pañales, o sea, que me llamaban mucho la atención, me gustaban mucho, o sea, mm, recuerdo incluso una ocasión, esto me da hasta vergüenza recordarlo, Es un que, poco el objetivo del podcast, causar vergüenza a los invitados, no te preocupes. vale, conseguido pues. No, o sea, recuerdo que estaba yo pequeñito, tendría cuánto, 10, 11 años a lo mejor, puede ser. Eh, y estábamos en la playa de vacaciones con mi familia y amigos de mi familia. Uno de esos, mm, una de esas parejas tenía un hijo pequeñito. Entonces, yo recuerdo que estábamos todos allí y el niño, claro, el niño era pues, un bebé, literal, o sea. Y entonces le quitaron el pañal y se fueron todos a comer. Y me quedé yo solo en la tumbona. Y el pañal se quedó tirado allí en el suelo. Dije, ¿y si me meto debajo de la toalla e intento ponérmelo? Se me pasó por la cabeza. O sea, De esos es más, pensamientos intrusivos que incluso, llegan de pero, repente. pero incluso lo intenté, tú sabes. Ok. Lo, lo que pasa es que hacía un calor y además la toalla encima. Yo no me aclaraba con bajarme el bañador, o sea, ponerme. Yo no entendía nada. ¿Qué edad tenías en ese Así que, entonces? como te digo, unos 10 11 años. Ah, ok, ok, sí, no, ya pues todavía Entonces yo, pequeño. sí, sí, me agobié un montón y dije, mira, tampoco hay necesidad. Pero de ahí surgieron un poco las ganas, ¿no? O sea, de ahí sí, o sea, podría decir, porque como te digo, fue el primer intento que tuve yo de llevarlo. O sea, después ya pues surgieron otras cosas, pero hasta que no salí yo de casa de mis padres no me probé yo el primero, como quien dice. O sea, que además yo creo que de los primeros que yo probé fueron las muestras estas, ¿cómo se llaman? Ay, las muestras estas que regalaba Dry Nights, que es como el Good Nights europeo. Ah, ok, ok. Y regalaba muestras gratis, te metías, te registrabas, pedías tu muestra gratis y te la enviaban a casa. O sea, literal, Entonces, enviaste tus datos y los recibiste en no, tu no, no, casa. no, no, ¿O cómo no, fue? no, 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 que va. El correo sí era el mío, Ah, ok, ok. pero el nombre, yo no puse un nombre falso. Ah, claro, claro, claro. Me inventé un nombre y llegó. Además, recuerdo que cogí un trauma porque, o sea, yo me pedí la muestra de chico, o sea, y me llegó la muestra de chica. Ah, claro, claro, ok. Eh, Todo bien, o sea, pero claro, ese tipo de calzoncillos absorbentes están hechos de tal manera Sí, 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 para que para los chicos anatómicamente vienen de una manera y para las chicas vienen de otra. claro. O sea, entonces fue como, encima el diseño no me gustaba tampoco. Entonces fue todo como muy, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con esto? Lo usé, sí. ¿Salió mal? También. O sea, yo recuerdo que me lo puse y mira, además yo pensaba que eso era como un pañal de verdad.
Yo recuerdo que me lo puse y además estaba en el sofá de mi casa, que además, como digo, sofá de pisos de universitarios. Y lo primero que hice fue mojarlo y lo primero, todo. Un pedazo de fuga que Claro, aquello no había claro. que soltar. Cuando llegaste a probarlo, ¿qué edad tenías? Tendría unos 21, 22 Ah, ok, cuando ok. probé el primero. O sea, como digo, yo fui tardío en todo esto Sí, sí, porque yo sí. siempre fui muy prudente desde casa. Yo veo ahora a la gente, o sea, a los chicos más jovencitos que están en casa de sus padres y se arriesgan, se pillan los Sí, pañales. Digo, ya hay más riesgo. De hecho, ya. sí, sí, No yo, sé qué si ganas de sea, vivir. sí, no sé si sea el impulso de las redes sociales, ¿no? La presión de grupo, un Sí, poco buscar el like y todo eso, ¿no? Pero sí, sí. sí, sí, ya veo Eh, de que hay un poco más pues no diría, digamos, valor, sino que un poco más de para mí son ganas de vivir despreocupación, al ¿no? límite. Sí, ganas de vivir al límite, despreocupación, un poco de poca vergüenza, Total. ¿no? No sé, Sí, sí, pero sí, no sé. O sea, poco eso. a mí todo, me quedo con esa cara, a ver, porque yo, aunque no usé pañales hasta los 20 y pico, yo sí que tenía, quien me sigue por las redes, sabe que yo soy muy aficionado a la ropa interior infantil, Ajá. también. Entonces, yo sí que tenía una mini colección que iba consiguiendo de poquito a poco, o sea, de cosas que a lo mejor pedía por internet y hacía las cuentas de a lo mejor un día que se iban toda mi familia y se iba a tirar a lo mejor un par de días fuera, ¿vale? Pues yo me cogía, me metía corriendo, hacía el número para ver cuándo iba a llegar, en plan de, vale, estos días van a estar fuera, tengo que comprarlo en este momento para que me llegue. Claro, claro. Y tal que así, o sea, como todo calculado al milímetro para salvaguardar la O privacidad. sea, literal el meme del chico este que está poniendo fotos y de estas líneas rojas, ¿no? Sí, Para que te llegue a tiempo y no pase nada, todo calculado. total, 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 total. No, muy bien, muy Pero bien. bueno, no queda nada. Y Pues, así estamos, oye. pues es que así eran los tiempos, ¿no? Teníamos mucho miedo antes Claro, de todo claro. y pues éramos más cuidadosos porque era algo más, digamos, escondido, algo más Sí, tabú, algo total, que no se hablaba, ¿no? total, No total. sé, Ahora quieres que para bien o para mal, yo he llegado incluso a ver a influencers claro. poner fotos a BDLs para reírse de ellos y decir que hay gente más rara, sí. Pero con esto quiero ir. ¿Es negativo? Sí, pero se le está dando una cierta visibilidad, tú Sí, sabes, en plan de que eso, al final de cuentas, tú sabes, a alguien que le llama la atención, pues dirá, hostia, e investigará acerca de eso y conocerá la comunidad. ¿Me ujú, explico? claro, sí. O sea, es una forma de publicidad que es lo que se dice, como dice el dicho, por mí, mientras se hable de mí, aunque sea mal. Ándale, justamente es lo que comentaba hace unos episodios, de que estamos en esa etapa incómoda, yo creo, de que sí se habla de nosotros, ¿verdad? A veces un poco mal, sí, pero se habla de nosotros, quieras o no, pues estamos en esa Sí, etapa de que somos visibles y obviamente pues estamos pasando un poco el amarillismo, estamos pasando un poco el que se distorsione un poco la información acerca de nosotros, pero al mismo tiempo se da pie a que se hable de nosotros para que haya gente que nos represente un poco, ¿no? claro, o Que sea, es poco a poco que la gente descubra el tema y también se hable de que no es tan anormal como uno pensaría, ¿no? claro, o sea que es más normal de lo que se quiere. A ver, yo entiendo, o sea, yo soy mucho de ponerme en la piel de todo el mundo. Entonces yo puedo entender que esto visto desde fuera es rarísimo, Sí, claro, ¿vale? claro. O sea, esto es una cosa que dices, pero escúchame, ¿cómo te va a gustar ponerte un pañal? Escúchame. Yo entiendo que ese es el pensamiento de la gente cuando lo ve, pero claro, una vez que investigas un poquito, todo es investigar y ponerte un poquito en contexto Claro, claro. y ver. Cuando lo descubres te das cuenta de que no es ese, como la mayoría de cosas, absolutamente. Eh, Cuando las investigas te das cuenta de que no son exactamente como te habían contado o no son como tú habías preconcebido una idea en un principio, Ujú. que al final tiene un poquito más de trasfondo y al final pues no es como, como se dice, no es tan fiero el león como lo pintan al final. Claro, sí, no, pues justamente. Llegaste tú, por ejemplo, bueno, a algunas personas nos pasa, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasó, me llegó a pasar de que sentía culpa. ¿Tú alguna vez sentiste culpa o te sentiste mal por tu gusto?
Mm, creo que no, o sea, porque, a ver, puede ser que sí, ahora mismo no me esté acordando, pero yo creo que no como tal, o sea, porque yo nunca sentí que yo estuviera haciendo nada que estuviera mal como tal, sentía que era raro y que era una cosa muy vergonzosa, pero nunca sentí que estuviera mal como tal, o sea, pero bueno, o sea, es que es eso, yo entiendo que hay gente que se pueda sentir mal porque, bueno, porque tiene ciertos pensamientos, tiene Claro, ciertos sí. valores un poco más conservadores, tú sabes que tampoco, o sea, pero entiendo, Pero como te digo, como que sí tal, puede haber como gente. culpa, pues nunca sentiste, ¿verdad? Claro, no, culpa yo como tal, no creo, la verdad. O sea, o al menos si la he sentido fue una cosa Pasajera que no. tan pasajera, sí, que ni siquiera puedo recordarla, Bueno, la y verdad. bajo entonces esa línea, ¿qué sientes tú o qué sentimientos te causa Y ponerte un pañal? a mí me genera, la verdad, mucha tranquilidad, mucha paz. O sea, me genera una sensación de... Una sensación reconfortante, la verdad. Yo cuando me lo pongo, o sea, a lo mejor llevo un día un poco estresante y es como que, uff, no sé, es como que vuelves a un espacio seguro Claro, claro. en el que Un estás tranquilo, sí, estás cómodo. O sea, al final te sientes en paz. O sea, hay gente que lo usa, pues ya sabemos, o sea, por la parte fetichista, hay gente. Por todo se puede usar, desde luego. Yo en lo particular es un poco más, como te digo, de calma, o sea, yo cuando tengo un día de tranquilidad, cuando tengo un día de, pues no hago nada, tal cual, pues simplemente cojo y Perdón por lo de coger, o sea, que yo no, sé que para el público hispanohablante es, pues hay es que, una palabra potente. hay que En entender el España, contexto que es de sí, España. Sí, sí. sí, en España coger es agarrar cosas, ¿vale? O sea, Claro, claro. que yo es que lo uso muy al azar, pero o sea, yo sé que allí es una palabra potente. Entonces, por favor, entiéndanme. Sí, 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 lo olvidé. Entonces, Ya estoy un poco acostumbrado al lenguaje, entonces pues sí olvidaba que puede haber confusión ahí, sí. no, sí, pero Es buen por si acaso, apunte. o sea, Ajá. por si acaso, o sea. Entonces yo, pues, entro en ese modo de paz de poniéndome un pañal, como te digo, o sea. Y pues el tema también Little Space, que también eso es una Claro, cosa sí. que a mí me parece muy bonita, o sea, la verdad. Sobre todo me parece muy bonita cuando tienes a alguien con quien compartirlo. Es una Sí, cosa que es tremendamente placentera. No entiéndase no placentera de manera sexual, sino placentera de placer de... de que entras en no paz sabría si decir contigo casi... mismo, que te Sí, sientes a efectivamente. gusto. Ah, sí, no sé si casi decirlo de una manera espiritual, pero Ujú. como mental. O sea, Sí, una como, sí, totalmente libre, como quien dice, de esa responsabilidad, ese estrés que te puede generar la vida adulta, pues es una manera de fogar claro, al final. claro, Y claro. entonces, pues eso es lo que a mí me genera, la verdad. O sea, aunque no he tenido la oportunidad de compartirlo tanto como me gustaría, pues yo siempre lo diré. O sea, yo he tenido muy mala suerte a la hora de conocer a Claro. bebés. Sí, pues igual un poco nos Pero, puedes contar de eso, o sea, ¿recuerdas tú la primera vez que te encontraste en persona con otro ABDL? sí, o sea, perfectamente, eso lo recuerdo, vamos. Una de las experiencias más estresantes de mi vida. Ya, rayos. Porque, no, pero estresantes al principio, evidentemente, porque Ah, claro, ok. tú vas a conocer a alguien que has conocido por internet, no sabes Virtualmente, quién sí. es, o sea, no sabes quién es, no sabes lo que va a pasar. Y encima yo cogí, o sea, y hablé con este chico, eh, que además era belga, o sea, Ah, ok, ok. bueno, es belga, el pobre no se me ha muerto. Eh, y, quedamos, o sea, no sé cómo fue, y en una conversación me dijo, ay, sí, porque a ver si pudieras estar aquí. Ahí me dio la neura y me compré un billete para Bélgica. Órale. Ya está. Y me dijo, no me puedo doler que lo hayas hecho, no sé qué. Total, que el billete me salía Madrid-Bruselas. Y en Bruselas él me iba a recoger y ya nos íbamos para su casa. Después de eso, los días de antes yo estaba como, madre mía, ¿qué hago? Que yo Claro, en verdad este sí. hombre no lo conozco. Pues asustado, lo normal, ¿no? Claro, o sea,
En plan de, ¿y si me mata? ¿Y si es un asesino? Vete tú a saber qué tipo de persona es. O sea, a Que por pesar de internet, que ya hablaste con él un tiempo, ya tenías esa confianza, ¿no? Pero a claro, o pesar sea, de eso hubo dudas. claro, pero, a ver, es que tú tienes que pensar un poco que por internet todos damos una imagen Sí, que a claro. lo mejor no es la imagen real, o sea, que tenemos. O sea, con eso yo siempre advierto mucho a la gente que tengan mucho cuidado porque, a ver, esto es una ruleta rusa y antes de Sí, irte sí, a casa sí, de nadie, a sí. pesar de que yo lo hice, siempre Por hay que lo menos tener... quedar en Siempre, un lugar público, ¿no? Primero o sí, así. sí, efectivamente, no vayas que sea un Ajá. asesino, sea... En fin, una movida. También, pero antes de conocer a este chico de Bélgica, conocí también en Madrid a un, no sé si te sonará a ti, Ajá. a Baby Rick Spain. Sí, creo que sí, 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 sí. Me suena. O sea, De le quitaron la Instagram, cuenta sí. de Instagram y ya no se ha vuelto a hacer. Le estoy Ah, dando la coña a ver a ver si se la vuelve a hacer en algún momento, pero oye, de momento no tengo suerte. sí, creo que Y es sí. eso, entonces a él le conocí a él primero, fue el primer contacto como tal. Ujú. O sea, que después, como digo, fue para una tarde. Y ahora ya cada vez que voy a Madrid le escribo y nos vemos y tal. Y después de eso, como digo, fui a casa de este chico allí en Bélgica y me quedé con él como 4 o 5 días. Muy intenso todo, Ok. muy raro, pero muy divertido. Muy, Ok, muy, muy eso es lo divertido. O importante. Yo creo sea, que eso es lo ahí importante. está. Claro, o sea, tú es que piensas que fue todo un cúmulo de sentimientos, como digo, de que todo, pues a ver, era nuevo, era muy raro, era como, ¿qué estoy haciendo exactamente? Ajá. Pero como digo, al final todo salió muy bien. O sea, es más, a día de hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos del mundillo. O sea, y a título personal también, incluso. No, eso es muy especial, ¿no? A veces Sí, uno no considera, ¿no? De que qué tan profundas pueden ser las relaciones en la comunidad de BDL, pero sí sí, pueden llegar a ser muy cercanas, ¿no? O sea, al final son personas que nos conocen algo tan privado como este gusto, ¿no? Y pues sí se llegan sí, a hacer relaciones muy, muy fuertes, ¿no? O sea, sí llegan a ser total, amigos muy, muy grandes. total. Yo posteriormente ya he conocido a más ABDLs españoles y cuando y casualmente, o sea, todos viven en Madrid, así que cuando voy a Madrid al final, siempre les acabo escribiendo a todos. Y cuando, pues si nos vemos, que hay veces que no, pues evidentemente no coincide, porque yo soy el típico amigo que te escribe una mañana, estoy en Madrid, ¿qué haces? No te he avisado antes, te aviso la mañana de antes o la noche de antes, en plan de, mañana estoy allí. ¿Haces algo? ¿Quieres que nos veamos? Pues sí, Yo soy así, lo siento. qué mal. Mis amigos me conocen, así me compraron, así soy. Pues sí. Entonces eso, pero cuando nos vemos, o sea, estamos muy guay, la verdad, y puedes dejar el teléfono encima de la mesa y dejarles a ellos el teléfono, o sea, dices, qué, qué paz que sé que nada de lo que llegue me va a causar un problema. Claro, claro. Ya en tu Aunque te vida, metes en la... ya en tu vida personal nunca has tenido problema con eso, con tu familia o algo así, o con amigos. Mm, no literalmente, o sea, porque es una cosa que, bueno, pues, como la mayoría de gente, yo llevo mucho en secreto, muy de puertas para adentro, entonces Ajá, todo para mí. claro. Entonces yo lo expongo de puertas para afuera cuando puedo exponerlo, o sea, no es una cosa de temor tampoco, o sea, porque tampoco es que me dé especial miedo, o sea, simplemente es una cosa, pues que, como digo, es una cosa que para mí es muy especial, es muy importante Claro. y no es una cosa que yo esté dispuesto a compartir, porque como digo, es como abrirte absolutamente a una persona. Claro. Cuando muestras eso, es que te estás abriendo, pero así en canal, completamente, y dices, esto soy. Sí, Más allá de lo que descubras de esto, todo va a ser menor. claro, claro. Sí, no, bueno, es que acá en México, por ejemplo, tenemos mucho esa cultura de que si uno guarda un secreto, digamos, de la familia, de los amigos, como que uno se siente mal, ¿no? Nos enseña mucho eso, la culpa de guardar secretos, ¿no? A los demás. Entonces no sé cómo lo vivan Bueno, en España, por ejemplo, ese tipo de cosas. a ver, pues, como te digo, es que depende, o sea, porque si es un secreto, como quien dice, que es una cosa que le estás haciendo mal a alguien, o sea, o le estás haciendo algún tipo de... Es algo que en verdad puede ser relevante, o sea, para la familia, pero en verdad no es un secreto que tú estés haciéndole daño a nadie, no es un secreto que tú le estés mintiendo, no es un secreto que tú estés
dañando o engañando a nadie. Me explico, o sea, Claro, es una cosa que al final, pues, es tuya personal, o sea, tampoco hace falta que vayas. Nadie va explicándote, mira, pues a mí me gusta hacer tal cosa en la cama. O sea, claro, sí. no, a ver, como digo, es un poco, es un poco fuerte la comparación que acabo de hacer, pero es para que se me entienda un poco lo que quiero decir. Es una cosa que, a fin de cuentas, es de tu privacidad y tu intimidad, y pues hay gente que considera hacerlo más público, me parece genial, pero hay gente que prefiere mantenerlo más en privado y también me parece maravilloso, la verdad. O sea, es cada uno como quiera sentirlo eso. Entonces, por mi parte, no siento que sea un secreto que al menos que yo quiera, nadie deba conocerlo. Claro, Y no claro. me siento mal por ello. O sea, porque como te digo, si fuera un secreto que para mi familia fuera a ser relevante Ujú. o a ellos les fuera a afectar en algo, pues a lo mejor sí que me sentiría muy mal. Pero Pues es una cosa que a fin de cuentas es mía, personal, y a ellos no les va a afectar para nada. Saber eso, saber lo otro. O sea, es que va a seguir las cosas exactamente como están. Entonces, tampoco hay una necesidad extrema de ir contando estas cosas. Para mí, a mi parecer, ojo, a mi sí, no, parecer. es que claro, como te digo, siento yo que es un poco algo cultural, ¿no? O sea, acá en México nos enseñan un poco eso, ¿no? O se nos inculca eso de no guardar secretos a la familia y cosas así. Y se nos enseña un poco la culpa desde ese lado, ¿no? Pero igual, pues la vida en México está así un poco también entre mentiras y cosas así. Pero No, si o hay sea, a ver, cosas serias, digamos, de tener doble familia o ese tipo de cosas que sí son tema más fuerte, que sí la gente se guarda y son cosas muy claro, así muy densas, ¿no? claro, Pero esto es algo más es una cosa privado, muy ¿no? potente. Eso es una cosa muy potente lo de la doble familia, Sí, 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 no, sí. o sea, poca broma con eso. No, pero vamos, a ver, en España también, como te digo, lo del tema de no tener secretos con tu familia también se lleva muy, muy a rajatabla, pero es como te digo, es sobre todo si es un secreto, como te digo, que puede hacer daño o que puede tal cosa. Pero si es una cosa, como te digo, que es tan privada, pues yo no le veo el mal a que te lo guardes, la verdad. O sea, porque como te digo, para mí es una cosa que al final es privada para ti, no afecta a tu familia como tal. ¿Y cómo has No sé si visto me explico. tú, cómo has visto tú la comunidad, digamos, bueno, has vivido un poco la comunidad de España, la comunidad de Europa, ¿no? Un poco más abierto. ¿Cómo has visto tú esas comunidades? Pues a ver, la verdad es que la comunidad de España se está empezando a organizar ahora, Ujú. la verdad. O sea, la comunidad de España hay mucha gente, pero claro, como pasa en... Esto que voy a decir es un poco fuerte, perdón, pero como pasa siempre, o sea, en la comunidad, pues hay gente que es muy maja, es muy apañada y hay mucha morralla. No sé si Sí, se sí, me sí, entiende sí. morralla. Sí. Hay mucha gente que sobra, sí, un poco. Sí, mucha gente que está ahí, pues, para el momento y ya. O sea, no van buscando una relación real, van buscando desahogo y hasta nunca. O sea, ya está. ¿Me explico lo que quiero Sí, decir? claro, claro, sí. O sea, es que entonces, como te digo, pero bueno, la verdad es que esa gente ya se está apartando bastante, porque como te digo, antes campaban a sus anchas cuando la comunidad estaba sin estructurar y claro, pues eso hacía que los grupos no fluyesen, la gente no quedase, o sea, a día de hoy pues se está intentando articular un poquito más, la verdad. Y ya hay pues un grupo de ABDLs de España, que es un grupo seguro en el que se puede hablar, o sea, no se aceptan menores de 18 años todavía, o sea, ni creo que se vayan a aceptar, la verdad, Mejor, mejor así, porque yo creo, jamás, sí, por sí, seguridad de todo el mundo. total, con seguridad de todo el mundo, no vengas hasta que tengas 18, Claro. gracias. Mm, es eso. Y entonces, como te digo, se está empezando a articular, se están empezando a hablar de quedadas, se han hecho un par de cositas. Todavía cosas muy tímidas, pero bueno, ya se está empezando a abrir un poquito. En Madrid, por ejemplo, mis amigos me han comentado que hay pubs que ya hacen noche ABDL, cosas así. O Oh, sea, órale, ok. entonces, como te digo, porque el resto de fetis, o sea, porque al final de cuentas, aunque para algunos esto no sea fetish, eh, esto se entiende también como un fetish. Claro. Entonces, pues lo bueno es que otros fetish como que se solidarizan con esto, ¿vale?
pero a fin de cuentas ellos también son marginados. Sí, 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 claro. Y entonces pues como que prestan sus pubs específicos para que tú puedas tener ahí una noche, en fin. Por ejemplo, una comunidad que para mí es bastante cercana a BDL y creo que se tocan bastante, son la comunidad de los papis, o sea, la de los cachorritos, la de los Ah, sí, perretes. claro, sí, sí, sí. El pub play, sí. Efectivamente. Y entonces, como te digo, porque hay muchos pubs que, quieras que no, son ABDLs también. Entonces, como que hay una simbiosis al final Sí, que al hace final que, encuentran pues puntos en común, claro, ¿no? Y pues ahí se total, reúnen. total, total. Y entonces eso, hay un par de sitios así de popis en Madrid que ya hacen de vez en cuando noche ABDL y cosas así. Y la verdad es que, según me han contado mis amigos, como digo, porque yo nunca he tenido la suerte de coincidir de un día de ir a Madrid y que hubiera fiesta de esto. Pero mis amigos cuando me lo han dicho dicen que cuando llegan ellos, aunque no sea noche ABDL, sea noche papi, sea noche oso, sea noche lo que sea, dice que son bastante bien recibidos, en plan de, hostia, qué guay, y la gente se interesa un montón por el mundillo. Qué guay, Entonces, qué por ese guay. aspecto, creo que muy bien, la verdad. En cuanto, por ejemplo, a mí, de la que me da mucha envidia, en particular, es de la comunidad francesa. Ah, La claro, comunidad sí. francesa, la comunidad francesa está súper bien articulada. O sea, una cosa, escúchame, todos se conocen, todos hacen quedadas, Los eventos que todo. hacen, o Sí, sea, sí, ya son sí, de otro sí, sí, nivel, sí, ¿verdad? sí. Claro, o sea, es más, ayer hubo una fiesta en París, o sea, hecha por Diaper Minister, Claro, sí, sí, a sí. la, a la que ha ido más de la mitad de la comunidad BDL francesa y otra gente de fuera. O sea, verdad, o sea, a mí me pareció una pasada. Yo estuve a punto de ir, lo que pasa es que, jaja, dinero. Claro, sí. Sí, no se habla mucho de eso porque no vemos tanto, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo yo creo que son muy privados, ¿no? O sea, de su forma de su, bueno, de sus reuniones y su contenido y esas Sí. cosas. Pero lo disfrutan bastante, ¿no? O sea, no se habla tanto de ello. O no se exhibe tanto como la Capcom de acá de Estados Unidos, ¿no? Pero Ah, sí, ya. pero justamente sí tienen más organización que otros países, siento yo, ¿no? No, sí, sí, muchísima, muchísima, muchísima. Yo creo que aquí en Europa la comunidad, las mejores articuladas son la inglesa Ujú. y la francesa. De Claro, la claro. irlandesa no voy a hablar porque, o sea, la irlandesa Poco, no es un hay, gris, no hay es un mucho. Ok. gris serial. Ah, ok, ok. Zona O gris. sea, sí, ¿qué? Una zona gris ahí de olvidada o Sí, qué. sí, total. Es como aparece, está aquí, sí, pero, o sea, nadie queda, nadie, en fin, no sé. Tienen un chat, yo estoy en ese chat, pero, en fin, no sé, es como muy, ¿cómo te explicaría? No sé. Todo muy soso, muy sin sazón, muy sin Ah, ok. alegría, no sé. Le falta un poquito de vidilla al asunto. No sé, un poco aburrida. No se habla de quedadas, no se habla de verse, no sé. Todo Claro. está raro. Bueno, ya Y nos, es eso, claro. El resto de comunidades ya creo que no lo sé, nada. claro. Bueno, ya nos platicaste un poquito de ti, Pollock. Ahora vamos a ahora sí a partir un poco el melón que nos trae aquí, ¿no? De hablar un poquito de la literatura ABDL, ¿no? Yo este tema, pues prácticamente lo he platicado en solitario, ¿no? Hay algunos Ujú. podcasts donde hablo de literatura ABDL y lo que a mí me parece, lo que me gusta, ¿no? Ujú. ¿Recuerdas tú tus primeros contactos con la literatura ABDL? Creo que sí, o sea, mis primeros contactos creo que fueron con fanfics, Ajá. fan- ojo, fanfics de Digimon o fanfics de Naruto, movidas así, o sea, fanfics de anime que Ah, ok, ok. escribía la gente, o sea, súper mal escritos, por cierto, Claro, claro. Más un que montón fanfic de... al final, ¿no? Pues sí, un poco.
Sí, sí, o sea, la comunidad fanfic aquello era una Sí. cosa. A veces son gente de que pues sí pues consumen el contenido del fanfic que hacen, ¿no? O sea, ven anime, ven series, Sí, pero no agarran un libro tal vez para un poco sí. documentarse de cómo es el proceso, ¿no? No sé. ¿Cómo se escribe? Ajá. Total. Entonces, o sea, yo recuerdo que yo empecé pues así, lo que pasa es que claro, o sea, estás empezando en el mundillo y pues te da igual que se escriba de cualquier manera un poco. Claro, O sea, lo que vas buscando es lo que vas buscando, o sea, tu personaje en pañales, punto. sí. Te da igual cómo llegar a esa situación. Claro, ¿qué pasa? Que al final pues empiezas así, o sea, ya de repente no encuentras, porque ya te has consumido todo el contenido y de repente dices, ¿y ahora qué? Y de repente aparecen como las historias más como anónimas, de ya historias más como lo que tendríamos en Wattpad, pero Claro. sin ser de Wattpad. Es más, y ya más Claro, más de tema, ¿no? Más sin personajes claro, de otras claro, personas, sino con propios, ¿no? claro. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, una página de, vamos, creo que era de España, no sé si en Hispanoamérica también se escuchaba hablar, que era Ajá. en femenino, Claro, sí, sí, sí. que Sí ahí me se tocó escribía de mucho. todo, o sea, se escribía cada historia y la gente como creyéndoselo y todo, y yo era como, Sí, claro. O sea, se supone que era de anécdotas reales, ¿no? Pero al final sí sí, era sí, un poco total, de cuentos y historias inventadas. No sé, porque sí, sí, ya sí, uno no sí, sabía si era real o no. Y posiblemente no, sí. ninguna era real, no sé. Ah, ¿Verdad? seguramente, o sea, yo fui el primero que yo escribí en esas cuentas, ¿vale? O Ah, ok. sea, O sea, aquí tenemos a uno de los culpables de las sí, yo historias también, sí, yo mafufas. también lo reconozco. Culpable, culpable sobre todas las cosas. O sea, pero es eso. Y las que recuerdo también, aparte de esa, o sea, esa era la que yo leía en castellano. Claro, sí. Después tenía una que ya no existe, que era literalmente, esto no se puede decir porque no se va a entender, es EBRRR o algo así, o sea, ABDL o algo así, Ajá. que era de historia. Y Ah, a veces sí. también ponían imágenes y cosas así, pero las imágenes eran malísimas. Ah. Sí, creo que sí me suena, pero Entonces, no, no. sí. Ya muy antiguo internet, sí. Sí, 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 total. Como digo, era cuando estábamos empezando la comunidad en todo el mundo. Otra que también leí, aunque no era yo muy fan, porque, claro, yo en ese momento no hablaba francés, entonces la página es francesa, esa sí, sí, sí sigue existiendo, que es Ave Kingdom, Sí, sí. y también tenía historias, lo que pasa es que, claro, yo traducía con el traductor de Google y de ahí salían muchas cosas que no era Claro, ninguna sí. positiva. Y bueno, y claro, si la gente también escribía mal, pues también se Claro, complicaba claro, más claro, la cosa todavía. claro, claro. O sea, ¿cómo sería que pañal en francés se dice couche? Ah, ok. Y traductor de Google lo traducía como capas. Ok. Y yo era como, capas, ¿qué coño quiere decir capas? En fin, luego ya, como te digo, pues fueron apareciendo otras páginas hasta que al final llegamos a Wattpad, que creo que es la que monopoliza la mayoría de historias a día de hoy. Sí, sí. Un O poco sea, sí. sí, hombre, Lamentablemente, igual la calidad tampoco es muy buena, ¿verdad? Pero la, una que la otra calidad es joyita horrible. sale. Sí, salen cosas interesantes, o sea, o al menos historias que son novedosas. No los autores no saben llevarlas a buen puerto, como quien dice, Ajá. porque a fin de cuentas, o como tú dices, no han cogido un libro y no tienen mucha idea de cómo estructurar una historia, o bien escriben muy mal, no que no sepan estructurarlo, sino que escriben con muchísimas faltas de ortografía y eso al final, pues, no sé a ti, pero a mí me Sí. genera mucha, no Sí, sé, al contrario de no me permite ayudarte, meterme te en la saca, ¿no? historia. Sí. Ujú. Entonces, pues, aunque la premisa es muy interesante, no llega a desarrollarse, por no hablar directamente de las historias que no se terminan, aunque, a pesar de que son interesantes. Hay autores que escriben bien, pero al final dejan su historia O- ahí, o sea, sin terminar, en plan de Olvidada jaja. o pausada y nunca sabes si va a Sí, regresar. sí, Ahí un poco te estás echando total. la pedrada a ti mismo, ¿eh? Sí, 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 yo lo sé. Aunque
Aunque yo siempre lo he dicho, no lo estoy diciendo aquí por primera vez, yo siempre lo he dicho que yo jamás dejo un proyecto a medias. Yo eso está escrito en Wattpad desde hace años. Sí, claro, claro. Pero, o sea, que yo nunca lo dejo a mitad. Aunque parezca que sí, nunca. Claro, claro. No, pues tarde o temprano terminan las cosas, ¿no? A mí Claro, también me pasó este no año sé. de que pues regresé un poco de la pausa y sí acabé ciertas cosas que tenía abiertas y empecé otras nuevas que seguramente también se van a tardar años en terminar, pero Claro, o sea, tarde o temprano van a llegar, o sea, no sé. claro, es que es así. O sea, entonces, es cuestión de dar un poco de tiempo. Yo entiendo la incertidumbre de no saber, porque evidentemente tú eres un Sí, lector y dices, bueno, pero esto va a seguir, no va a seguir, esto lleva más de un año sin actualizarse. ¿Qué coño está haciendo este hijo de la gran puta? sí, no, Perdón. es que igual también, Todo ¿cómo se venido ahí. llama? Los lectores ABDL, pues son muy ávidos, ¿no? O sea, les das algo y lo leen en Sí, 5 minutos o sí, sí. menos, ¿no? Les puedes dar una Total, total, novela y ya la tienen terminada en unos 10 minutos, yo creo, ¿no? total. A ti a Y lo ya, mejor te iba a escribir un capítulo un mes y esta gente se lo ve en 5 o 10 sí, minutos y tú sí, dices, sí, sí. y le está diciendo, y además, un comentario que a mí me hacen a veces y me da cierto coraje, es como, no comentan, me ha gustado, no comentan, No, no. qué malo, no comentan, el comentario que más odio, con diferencia, cuando me Sí, hacen sí, es, ya. continúa. Continúa, sigue. Ya está, no, Ese tío, tipo sigue, de cosas, te lo sí. juro, simplemente eso, continúa, sigue. Tío, no Ajá. me digas eso. Dime algo. Sí, sí, sí. Si me vas a decir que continúe, por lo menos ponmelo bonito. Ponme, ay, Sí. me ha gustado mucho, espero que la continúes pronto. Yo qué sé. Yo sí se los he Algo. dicho, o sea, sí se los he dicho ahí en Wattpad, se los he dicho acá en el programa de que los escritores por lo menos vivimos un poco del comentario bonito, ¿verdad? De que Claro. se explayen un poco su opinión, de nos digan qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Un poco Claro, comentar eso, ¿verdad? Hablar de claro, o la sea, un poquito cosa. total, un poquito de, no sé, feedback, ¿cómo se dice? Por lo menos, ¿verdad? Si no vamos a ganar ni un peso de esto, por lo menos Claro, que nos total, paguen un poco en la autoestima, en el ego de escritor y que nos digan total. cosas bonitas, ¿verdad? Es que, es que no hay más, o sea, es como lo de, por eso, o sea, yo ya cansado al final, como te digo, me pasé a Patreon, como digo, que eso, por cierto, no lo he dicho en el currículum, que ahora llevo un Patreon en conjunto con un ilustrador que es Darío. Claro, Y sí. estamos los dos en... Pero voy a hacerme auto-spam. No, 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 tú date. Te iba a dar tu espacio también para hablar de eso, pero tú date, tú date. Ah, bueno, perdón. Pues ya me adelanto. Es eso, entonces, llevamos un proyecto que es la segunda parte del proyecto Guardería. Ahora la he dejado un poquito pausada, la verdad, un tiempo, porque la verdad he pasado un momento complicado. O sea, no he estado en mi mejor momento, pero ya está todo listo otra vez para volver. O sea, como en mañana o pasado, antes de que acabe el mes, va a haber una actualización en el Patreon. Claro. Y, o sea, y la verdad es que el trabajo de Darío haciendo el cómic es una pasada, la verdad. O sea, yo cada vez que me manda un boceto es como, wow, wow. Sí, no, yo lo he visto yo progresar, o sea, desde que empezó, me acuerdo yo que por ahí le ayudé a hacer una tabla de precios y cosas así. Y me acuerdo cuando empezaba, ¿no? Y ya lleva unos añitos trabajando y ahorita pues sí la calidad que maneja de ilustración pues es otra cosa, ¿verdad? También No, él sí, va sí, progresando mucho, ¿no? total. O sea, yo guardo con mucho cariño un fanfic que me hizo a mí cuando él estaba empezando, que era precisamente de Proyecto Guardería. Sí. Y me hizo a los protagonistas y fue como, wow. Me pareció súper bonito después. Ves cómo han evolucionado según su estilo y no tienen nada que ver uno con el otro. Claro, sí, Es sí. como, es totalmente distinto, no parecen ni los mismos personajes, pero los ves y dices, wow, me encanta. ¿Has sentido por ese lado también tú desde la escritura, que has ido evolucionando, cambiando tu forma de escribir? Yo creo que sí he evolucionado, la verdad. O sea, yo creo que me mantengo bastante en mi línea, porque creo que siempre, más o menos, ha evolucionado en ciertas maneras, de que a lo mejor escribía un poco más
un poquito más con modismos españoles, me atrevería a decir. Aunque a día de hoy sigo metiendo ciertas palabras como gilí y cosas así, eh, porque a fin de cuentas eso quiero que quede como mi Tu enseña, marca, pero sí. me he ido enfocando también un poquito más en un lenguaje que sea un poco más entendible para todo el mundo hispanohablante, o sea, porque claro, o sea, si tú te paras a mirar mi ratio, al final sí, España es el segundo consumidor de mi contenido, pero el primero es México, con diferencia Sí, sí, además. sí. Entonces, claro, o sea, aunque yo sigo manteniendo mi enseña y mi esta, yo pues he evolucionado en el sentido de que, mira, no voy a poner esta palabra porque esta palabra a lo mejor no se va a entender, o sea, Claro. O se va a malinterpretar o etcétera. cla- cla- Sí. claro. Bueno, lo de coger eso no lo he cambiado, eso se va a morir conmigo. Pero eso es una broma para mi público hispano en general, para que cada vez que lo leáis os echéis una risa. Entonces es como ese tal. Pero sí es verdad que, por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahora mismo a la cabeza, cuando yo estaba escribiendo Proyecto Guardería de un principio, eh, puse en un capítulo, no me acuerdo cuál exactamente, una palabra que era, ay, tiene una pataleta. Ah, ok, Y sí. precisamente Darío me comentó y me dijo, ¿pataleta qué? ¿Pantaletas? Y yo, ¿eh? ¿Qué? What? ¿Cómo que? Ah, bueno, es que como una rabieta, ¿no? Más bien. Claro, una pataleta es una rabieta muy en lenguaje muy infantil en España. Ajá. Pero, claro, o sea, pues ese tipo de cosas me hicieron como darme cuenta, entonces vas evolucionando en ese sentido de que vas adaptándote un poquito también, o sea, a pesar de que tú tienes tus modismos, pero vas adaptándote un poco a, pues, a lo que se entiende, básicamente, Claro que a lo que es justamente más... ahora lo que estoy pensando es de que rabieta es un poco más, más poco usado, pero lo que dirían aquí en México diría sería berrinche, ¿no? Berrinche. Sí. Sí. O sea, al final, o sea, me adapté a eso, como te digo, y a partir de ese momento empecé a poner berrinches. Ajá. Después, otra de mis características que yo creo que es muy mía, es también que yo siempre intento, a pesar de que pues son historias al final que son pues ABDL, no son una historia que pretenda mucho, la verdad. Ujú. Sin embargo, yo siempre intento pues culturizar un poco con esto y a lo mejor meto algún tipo de curiosidad, meto algún tipo de dato histórico, meto alguna movida así rara, Claro. como te digo, para, uy, toma, dato cultural del día. Algo extra, ¿verdad? Total, total. Y es eso, o sea, y tiendo, como te digo, a hacer ese tipo de mini guiños, Ujú. o sea, por toda mi escritura. Como te digo, no siempre se puede hacer, porque como te digo, no siempre puedes justificarlo de una manera, pero, por ejemplo, en la historia de Sebastián, la del divertido verano de niños para Sebastián, Ujú. mm, ahí no sé qué fue lo que... Ah, sí, metí un escudo de armas del Perú, que era de no sé, de unos marqueses o algo así, no sé, una nobleza que había en el Perú, o sea. Y, o sea, una chica me comentó en los comentarios, ay, no sabía que había nobleza en el Perú. Y yo, pues sí. Pues sí. Yo tampoco, hasta que lo Fueron, descubrí. fueron conquistados también. De cierta O forma, sea, sí. como digo, pero siempre intento buscar como así como movidas culturales, así, Ajá. de, de ese tipo, y meterlas en plan de pum, pum, como también en la historia de Sebastián sobre todo, es que fue cuando empecé más, es cuando yo noto más ya la evolución en ese aspecto. También cuando hablo de la batalla de Francis Drake y la defensa de Lima, Ujú. por ejemplo. Cosas así, o sea, que es como, bueno, yo te lo cuento, o sea, llega ahí, pum, 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 Claro. dato cultural, sigamos a otra cosa. Sí, no, y pues también es un poco eso, ¿no? De volver un poco verosímil la historia, ¿no? Siento yo de que darle más trasfondo a la cosa, darle detallitos extra, ¿no? No solamente ir directo al grano, lo que los lectores Claro, quieren, que justamente pues sí sabemos lo que cada lector quiere, ¿no? Pero
pero pues al Claro, mismo pues es tiempo que, pues desenvolver un pero poco más la cosa. total, a mí, por ejemplo, una cosa que me da mucho coraje a día de hoy, aunque es verdad que yo cuando empecé era lo que iba buscando, eran las historias que repiten continuamente. Es como, si no escribes la palabra pañal cada cinco Sí, palabras, no está bien. ajá, O cosas así. O sea, que es como, por favor, no sé, dame un poco más. claro, sí, sí, sí. O sea, es como dame un poquito de contexto. En ese aspecto, me parece que Darío también, que escribe, lo hace muy bien. O Sí. sea, él demasiado a veces. O sea, para mi gusto a veces se pierde en historia y se le Sí, olvida la sí, BDL. sí, 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 es verdad, es verdad, sí. Siento yo que es un O sea, poco más de infantilismo, ¿no? Que de sí, ABDL, ¿no? Yo un poco a veces. es más de regresión. O Sí. sea, es eso. A mí me gustan mucho sus historias, pero es verdad que hay veces que le digo, Darío, escúchame, estamos aquí Sí. por el ABDL y tú te estás yendo por las ramas y me estás contando movidas psicológicas de los Claro. personajes que Ajá. están muy bien, pero vienes aquí por lo que vienes. Sí, sí, sí. Al final parece que nos está vendiendo un poco otra novela y nos da, ¿cómo se llama? El clickbait, pero no, Total, pero no nos pone nada. O sea, ahí te tiene la ilustración bonita en la portada, ¿no? Pero realmente no llegamos total, a verlo. O llegamos a verlo muy tarde, ¿no? total, total, Sí, sí, total, sí. total, total. Pero bueno, él me lo ha reconocido también, o sea, en conversaciones que hemos Sí, tenido. En sí, plan sí. O sea, también Proyecto Guardería no se queda atrás en ese tema, ¿eh? "Buah, O sea, bueno, tampoco. chaval, ya". Me tocaba recibir a mí también ahora. Sí, o sea, tampoco si ponemos contador de palabras y pañales, encontramos muy pocas realmente. Pero porque yo meto una regresión muy periódica, o Sí, sí, sea, no es hasta el... Pero siempre hay un contexto de degradación, o sea, cada claro. capítulo es una degradación, un grado superior al anterior. O sea, entonces, si tú te fijas de cómo inicia la cosa Ujú, hasta cómo acaba, hay una progresión, o sea, que no es de 0 a 100 claro, literalmente, sí, como sí, pasa sí. en algunos. Yo lo intento hacer así, o sea, y el segundo inicia casi prácticamente desde, no voy a decir desde 100, pero a lo mejor Ajá. inicia desde 60. Claro, sí, bueno, es algo que comentaba yo en el último episodio donde hablé ¿cómo se llama? De historias ABDL y esas cosas. Sí, Yo propuse ahí un poquito el tema de clasificar las historias por grado de inmersión, ¿no? En lo ABDL, ¿no? Yo sí. siento que hay unas que son más superficiales, por ejemplo, las mías también empiezan un poco con un personaje que no es ABDL, ¿no? Y que Ah, sí, también va progresando justamente a ser arrastrado al mundo ABDL, ¿no? De cierta forma. claro, o sea, poco a Sí, poco es como, bienvenido al club. sí, 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 justamente. Entonces, pues Total, total. tus historias son un poco también de eso, ¿no? De que el personaje no es como tal, no tiene el gusto ni nada, Claro, pero de cierta claro, forma le va agarrando el gustillo de cierta forma, claro, ¿no? O va claro, siendo arrastrado de claro, cierta... aunque no le guste, pero cada vez como que va a menos. Sí, 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 sí. Te guste o no, voy a tirar de ti para abajo y va a suceder. Sí, justamente. Entonces, en ese aspecto es eso, o sea, aunque, por ejemplo, Logan empieza muy, como quien dice, muy matón. Claro, pues es que Al final, está en la edad, ¿no? Yo siento de que, claro, de que pues es adolescente, ¿no? Y si ya quiere ser claro, adulto, tiene esa prisa, ¿no? Pero al mismo claro, o tiempo, sea, pues todavía su familia lo ve como el niño, ¿no? claro, claro, efectivamente. Y al final, como te digo, y vas viendo como la familia cada vez es como cada vez más pequeño, pum, pum, sí, Sí, pum. claro. Y él Sí, cada vez se desquicia más hasta que al final pues acaba como acaba. claro, claro. No, pues igual, pues ahí el comercial, ¿no? Para quien quiera leerlo, para quien quiera checarlo, en Wattpad está la primera parte de la historia, ¿no? Y ahorita actualmente estás trabajando en ella también en Wattpad, pero los Sí, episodios nuevos, el contenido nuevo está en Patreon, ¿verdad? sí, sí, efectivamente. El, hay la primera mitad del primer capítulo que Ujú. está pública en Wattpad y después la segunda mitad del capítulo y, y el segundo capítulo que ya están en Patreon, o sea, y el tercer capítulo que saldrá en breve también, la verdad. ¿Qué planes Entonces, como tienes te digo, tú para Patreon? O sea, ya ves de que pues es un poco, ya siento yo, un trabajo
o digamos una responsabilidad tener ahí un Patreon y darle contenido a los suscriptores, ¿no? Sí, Pero, ¿cuáles sí, planes hay es una cosa, para Patreon? es una cosa que, la verdad, la hicimos un poco, Darío y yo llevábamos mucho tiempo pensando en esto, pero nunca nos animábamos hasta que yo pues ya le dije, mira, digo, yo ya me siento cómodo, siento que es el momento de volver con Proyecto Guardería. Ujú. Me gustaría hacer un Patreon, pero no sé, la verdad. Entonces le hice un poco el lío y le dije, mira, ¿quieres que ilustremos el libro? Yo hago la historia, te la paso y tú la ilustras. Entonces me dijo, venga, vale. Entonces vamos a 50-50, como te digo, y lo que saquemos, pues se divide un poco entre ambos. Eh, y la perspectiva es esa, o sea, es tirar para adelante, pero la verdad es que es una responsabilidad bastante grande. O sea, yo siempre intento tener, cuando sale un capítulo, tener ya el del mes siguiente ya listo. O sea, es decir, Claro, cuando sí, yo sí, publico el capítulo 3 el 4 ya lo tengo también, pero no lo publico hasta el mes siguiente. sí. O sea, tener Porque ahí claro, tu sería muy... respaldo por si cualquier cosa, Claro, estar avanzado. efectivamente. Efectivamente, o sea, es lo que te digo, yo ahora he pasado, cuando digo, la situación está, que he estado regular anímicamente, la verdad, o sea, y entonces pues me ha salvado un poco el tener el capítulo 2 me escrito completamente. Entonces, como digo, ahora tengo que sacar el 3 que no lo tengo escrito y tengo que correr ahora, pues como no se me ha visto correr en la vida. Claro. O sea, voy a tener que hacer como hacía cuando empecé a sacar Proyecto Guardería la primera parte, que yo te juro que yo pienso en mí en ese momento y digo, pero ¿cómo lo hacía? Que yo sacaba 2 capítulos por mes. 2 capítulos por mes. Sí. Que cada 2 semanas sacaba uno y era como, madre mía, por favor, esta persona, ¿cómo escribe? No, es que Y ahora es las como, cosas buenas toman su tiempo también, ¿verdad? sí. También es verdad que yo me di cuenta que iba evolucionando en que mi escritura, si tú lees Proyecto Guardería, además también se nota un montón, pero un montón, un montón, un montón, que cada capítulo es más largo que el anterior. Claro, sí. O sea, tú ves que el primer capítulo tiene 1000 palabras. O sea, el segundo ya tiene 1300, el tercero 1300, 1400. Y así hasta que llegas al último, que tiene cerca de 4000. Tanto, Claus. Si no tuvieras 4. Ok. Entonces, Ya pudiste haberlo como, dividido, yo creo que en dos partes ese episodio. Y, sí, o y sea, dar. pues es que al final, o sea, creo que estaba, además, me recuerdo perfectamente que estuve en un directo Ajá. cuando yo estaba atascado en los capítulos de la boda. Ah, ok, La sí. maldita boda, que no acababa nunca, Dios mío. Y no sabía yo cómo darle salida a aquello. Era como, madre mía. Porque claro, cada cosa que contaba me llevaba a otra que tenía Sí, que sí, contar sí, porque si no, no claro. tenía sentido. Y era como, pff. Sí, Entonces, al final, como digo, yo entré ahí, me generó bastante estrés. Era como, ¿y cómo saco yo esto? Si es que ya estoy cansado, quiero que esto acabe. Y yo recuerdo que te lo comenté eso, o sea, en un Ajá. directo, y tú me dijiste, pues simplifica, Sí, 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 sí. haz lo sencillo, resume. Y al final, pues acabé haciendo un poco eso, o sea, porque yo en principio, pues, cogí tu idea, pero no me sentía del todo cómodo haciéndola porque dije, pero es que cómo voy a simplificar, es que eso me parece un poco, no sé, Antinatural contra mí. o sea, sí, que se queda un poco como, venga, lo fácil, ¡fum! ¡Hala! Carpetazo y hago otra cosa. Sí. Pues que a veces Entonces, sí hay que hacer eso, pues, sí, digamos, para avanzar, ¿no? Ya digamos no, después sí, sí. podemos retomar o regresar un poco y pulir la cosa, pero para avanzar y desbloquearse un poco, pues sí a veces sirve simplificar un poco la cosa, ¿no? No, sí, sí, eso es así. O sea, yo es una cosa que al final me di cuenta, como te digo, cuando ya y dije, venga, sí, hay que hacer esto. Y al final creo que lo solucioné como, se casaron, hicieron tal cosa, tal contra, pum, y volvieron a casa. Claro. Y ya está. O sea, y ya fue como la historia volvió a coger ritmo. Sí. Pero yo recuerdo, como te digo, que la historia de la boda, como te digo, es más, creo que la boda son como 4, 5 capítulos. Es que es una pasada. Sí, Porque, sí. como digo, es que dice, Darío se reía mucho de mí en eso y me decía, es que no sé cuándo va a acabar la boda. Algún día acabar. Y yo en plan de, no lo sé, yo tampoco, déjame en paz.
Pues así es un poco la Entonces, cosa. No sé si se nos quieras platicar tú, digamos, tu proceso creativo. O sea, yo por lo general no empiezo una historia hasta que ya conozco su final, ¿verdad? Pero eso soy yo. No sé tú, en tu sí, caso cómo sea. sí, en mi caso es más o menos igual, la verdad. Yo es que mi proceso creativo es un poco en plan de, a lo mejor pienso se me ocurre una situación Ujú. y digo, me gusta esta situación, ¿cómo se llegaría a esto? Ah, ok, ok. O O sea, sea, le vas y metiendo situaciones nuevas en medio de, antes de llegar a tu claro, o sea, final. claro, entonces como que yo a lo mejor se me ocurre un final, como te Ujú. digo, y ahora pienso desde atrás hacia adelante, en plan de, a lo mejor pongo una situación de inicio y digo, venga, tengo situación de inicio, tengo situación de final, ahora tengo que hacer el resto, ahora voy a ir construyendo, pum, 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 hasta que al final encuentre cómo llegar a esto que yo quiero hacer. O sea, por ejemplo, con respecto a la historia más nueva que Ujú. tengo que continuarla también, pero jaja, Patreon. Patreon pide comida. Claro, claro, sí. Prioridades. Eh, o sea, me es la de adicto a las redes sociales y todas mis historias están conectadas, o sea, todas pertenecen al mismo universo. El O sea, Polocverso. todo el Pollockverso, el Pollockverso es real, o sea, entonces la historia de Sebastián pues está conectada con Proyecto Guardería de algún modo. La historia de Adicto en las redes sociales está conectada con Sebastián y con Proyecto Guardería también. Entonces, y yo voy soltando como pequeños detalles en cada historia que dices, uy, ¿podría ser esto? ¿Podría no? Como digo, lo que pasa es que hay que leer, como te digo, y tienes que prestar atención para verlos. Pero como digo, yo siempre intento, como digo, porque además también es como un juego para mí. O sea, ya más allá de escribir, ya también intento disfrutarlo metiéndole, porque claro, ya estamos en un punto que llevo mucho tiempo escribiendo y necesito encontrar pues también alicientes para mí. Claro. Entonces, como digo, a lo mejor un aliciente para mí es ese, a lo mejor es decir, voy a poner este detalle concreto que si has leído la otra historia y estuviste atento, lo vas a reconocer. Entonces son cositas así. Es eso, o sea, o por ejemplo, a lo mejor pongo apellidos que son curiosamente comunes, o sea, entre unos personajes y otros, o cosas así. Y entonces tú ya puedes empezar a A vislumbrar relacionar. si, Claro, sí. claro, relacionar en plan de, uy, ¿estará esto relacionado? Pues es una coincidencia, porque, no se le porque al perro este no se le ocurría ningún otro apellido. O sea, alguien que se ponga, digamos, a hacer, ¿cómo se llama? La línea de puntos y a trazar las Sí, conexiones, lo va a poder lograr, ¿no? Encontrar sí, todos los guiños ahí entre historias. sí, sí, o sea, total. Es más, la historia de Proyecto Guardería va a ser, como te dije, ya te lo dije en su época, o sea, va a ser, quiero que sea una trilogía, Ok, ok. o sea, en, en la que pues empezamos de 0 a 100, después bajamos a 60 a 100 y la última va a ser, pues, como te digo, Full. una cosa de... Una cosa de Una, locos, más full. sí, una cosa que... Jaja. Lo que pasó con el COVID y el reordenamiento mundial, pues eso. Ah, ok, ok. Ok. No, pues ya que das muchas ansias entonces de continuar la cosa leyendo y yo nada más tendría que comentar entonces, sigue. ¿No es cierto? Mal. Frus en la cara. No, pues igual, pues Ay, sí. hay mucha expectativa, hay mucha emoción. Digo, por mi parte, por lo menos, yo también me considero fan de lo que escribes, entonces pues sí, sí, también hay mucha expectativa y ganas de ver lo que va a haber más adelante, ¿no? Un poco siento Sí, yo o que sea, tengo que repasar la cosa porque pues sí, ha pasado tiempo, ya, ¿no? Entonces sí, sí, necesito claro, o sea, darle una repasada para estar al día, es que ¿no? Preparar, no yo sé, voy como de... tal vez algún día de estos, ¿cómo se llama? Quisiera hacer un te lo resumo en 5 minutos o algo así de la historia de Proyecto Guardería, no sé, para poner en contexto a Me la encanta. gente. Me encantaría. Escúchame, yo lo hice ya el otro día con la historia de Sebastián en Wattpad. Pues hice como una especie como de te lo resumo intentando imitarlo. Es muy mal, a ver, o sea, escúchame.
Hice mi mejor intento, pero jaja. A ver, no soy argentino. ¿Estoy tomando mate? Sí. ¿Soy argentino? No. Pues Pero bueno, o sea, pero me divertí mucho escribiendo aquello. Y entonces eso, pero me encantaría verlo, que no descarto, la verdad, hacerlo. Pero es que yo también creo que ya, incluso yo debería leerme la primera del Proyecto Guardería, porque hay muchas cosas de las que es que ni me sí, acuerdo. se te pueden escapar cosas. A mí me ha pasado, sí, de que no O recuerdas, de sea, que dejaste ahí una semillita para algo y luego se te olvida, ¿no? claro. O cosas que a lo mejor puse. Esto me ha pasado, literal, me ha pasado hace poco, con Darío preparando el cómic, Ujú. de decir, esto es así, así, asado. Eh, y de repente meterme en el capítulo final de Proyecto Guardián la primera y decir, hostia, que esto no era así, que lo acabé de otra manera. Así que si Sorpresa. alguien si alguien ve alguna diferencia, lo hizo un mago. Luis Mago. Ahí lo explicamos todo. Es una dimensión alterna, no pasó nada. Cuando veáis un cambio de vestuario, cuando veáis algo así, lo hizo un mago. Claro, claro. Y bueno, bajo ese contexto, ¿qué nos espera o si va a haber más pañales, más cosas, más sorpresas en Escape del Purgatorio o qué nos espera? A ver, en el escape del purgatorio, o sea, la cosa pues acaba de tal manera que, bueno, en la caída del infierno, la cosa acaba con todos metidos en el campamento, o sea, con pañales y en las cunas, ¿vale? El, pues el escape del purgatorio empieza justamente en ese momento. Claro, sí, 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 sí. O sea, cuando al día siguiente se despiertan. Que hago un guiño también, no sé si está publicado en lo público, en Wattpad, la verdad, o está en la segunda parte. Hago un guiño muy gracioso, por lo menos para mí, que digo cosas como Logan se sentía cansado, como si hubiera dormido durante más de 3 años y que nadie Ah, claro. actualizase su situación. Un sueño muy pesado, muy profundo y ya despertó. Total, total. Se siente como si hubiera pasado Entonces, una pandemia y todo. Han pasado años, pero ya despertó. total. Entonces es como, bueno, pues así suceden las cosas. Claro. Y metí el guiño este que me pareció muy divertido, la verdad, a mi parecer. A lo mejor a la gente no le hace ni puñetera gracia, puede ser, Puede pero ser. a mí sí. Y entonces eso, lo que espera, pues, a Proyecto Guardián Escape del Purgatorio es eso. Es que va a haber pañales sí o sí y cada capítulo pues va a ser como, te digo, si Proyecto Guardián 1 fue de 0 a 100, este empezamos desde 60, como te digo, que Claro, acá empezamos en pañales a la hora de dormir y cunas, de ahí tan solo puedes subir. Bajar no vas a bajar. claro, claro. No, pues O sea, qué ganas de verlo claro, avanzar. claro. En el primer capítulo es un poco pues, más presentación, un poco de todo el escenario, y en este segundo pues ya entramos un poco más en materia y un poco más de regresión. O sea, ya empezamos a ver pues cómo las cosas, pues a pesar de que iban a ir bien, de repente no van tan bien. O sea, empieza y, como diría, te lo resumo, marchaban relativamente bien hasta que empezaron a marchar relativamente mal. Claro. Entonces es eso. Y lo que espera pues es poquito a poco volver al origen, como quien dice, de poquito a poco, de empezamos por slips blancos, después pasamos a slips con dibujitos, después pasamos a lo mejor al calzoncillo entrenador y después pasamos al pañal directamente. Por ejemplo, no sé si va a ser exactamente esa el orden, pero una idea que tengo en mente, la verdad. Y es básicamente eso. Lo que va a traer, como te digo, cada nivel, porque como te digo, la cosa, esto lo voy a decir en modo eh, Más técnico, pues. exclusiva. Ah, ok, muy bien, muy bien. La cosa va a ir un poco por niveles. O sea, entonces va a ir por niveles de desescalada de niño grande. Vas a pasar de niño grande a niño pequeño, de niño pequeño a niño muy pequeño y de niño muy pequeño a pues bebé prácticamente. Y cada nivel pues va a conllevar sus diferentes
regresiones y sus diferentes, pues, humillaciones y situaciones vergonzosas, que es un poco lo que vende de mi historia Claro, sí, a no, la pues gente. es el género que, bueno, ya Total. si ya me conocen a mí, pues yo también manejo un poco el mismo género, ¿no? Entonces, pues, si Sí, les o gustan sea mis que, historias, un poco es claro, la misma línea, ¿no? sí, Entonces, pues sí. total. A mí también, o sea, por ejemplo, me gustan mucho tus historias, o sea, también. Precisamente por eso, porque manejamos más o menos el Sí, mismo el mismo estilo. estilo, sí. Entonces es como leer lo que quiero leer, pero sin saber lo que está pasando. Claro, sí. Y al final, pues es un poco lo que la gente viene buscando de Sí, nosotros. sí. Bueno, es que te digo, como yo un poco clasifiqué un poco las historias en eso, ¿no? En el episodio pasado que hablaba de historias ABDL, realmente Ujú. clasificaba eso entre historias que van muy superficialmente y van progresando, obviamente, a ser más avanzado el, digamos, el, ay, perdón, el de este, se me fue la palabra. Sí, pues la progresión pues de la regresión, ¿no? Van avanzando, Sí. ¿no? Y hay otras que empiezan desde un nivel muy avanzado, ¿no? De que ya los personajes ya son bebés y cosas así, ¿no? Y son historias muy lindas, pero no son Sí, no son de mi agrado totalmente de alguna sí, forma, ¿no? total. O no me Escúchame, yo lo entusiasman siento. tanto, ¿no? Sí, sí, yo lo siento, pero las historias que son ABDLs y van de arcoíris, caramelos y unicornios, ¿me las leo? Pues sí. ¿Son lo que más me gusta? No. Claro, claro. O sea, me las leo, pues sí, porque no hay otra cosa Sí, sí. mejor. Cuando una cosa está bien escrita, pues la aceptas, te la lees, la disfrutas, pero no es lo que tú irías buscando por ti mismo. Claro, claro. Sí, algunas personas dicen, no, es que Dorian tiene su lado oscuro, ¿no? Y le gusta eso de hacer sufrir a los demás y qué sé qué más. Pero pues realmente A mí, no es tanto, ¿no? No es tanto que disfrute, ¿cómo sí, se llama? el Hacer, sufrimiento. sí, o hacer, ¿cómo se llama? Sufrir a un personaje, ¿no? Que sí, un poco sí, pero, pero la A ver, un cosa es poco sí, pero más que porque es nada es gracioso. O fantasía sea, propia, ¿no? O sea, ponerse en el claro, o lugar sea, del personaje, decir, ¿qué pasaría si claro. yo viviera algo así? Ya está. Sentirlo, Y algo tú así. básicamente, a ver, y tú básicamente eso que tú estás escribiendo no se lo deseas a nadie, eso No, que no, claro que quiere que no. quede más que claro, obviamente, Sí, aunque hay gente que lo desearía para sí mismo, claro, pero sí. tú no se lo deseas a nadie, o sea, porque es una situación que es una puta mierda, las cosas como son. Sí, 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 sí. O sea, tu personaje no es feliz. No, no, no. ¿Que tú disfrutas no haciéndole feliz? Sí, Eso sí. pero es una fantasía al final. Tú escribes eso porque sabes que es mentira. A ver, o sea, sabes que eso pues no pasa y sabes que no se lo deseas a nadie, sabes que no, si pasara en la realidad no estaría bien, como quien Sí, dice. claro. Igual, pues lo Pero, único que diferencia un claro, poco eso es de que, pues sí es una fantasía, pero pues intentamos nosotros desde cierto punto estructurarla lo más verosímil posible, ¿no? claro, o sea, Hasta ese es punto. eso, sí, que hacer que sea una ficción, pero hacer una buena ficción, o sea, no hacer una cosa. Yo creo que el punto de la ficción en general está en hacer una ficción tan buena que parezca realista. Sí, O sea, cuando tú lo haces muy bien, o sea, cuando el público, como quien dice, se te puede llegar a cabrear, o sea, a cabrear, a enojarse, enfadarse sí, sí. a- o emocionarse de tal manera, como te digo, yo creo que lo estás haciendo bien, la verdad, porque Sí, 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 has, sí. lo- has Me ha logrado pasado. transmitir un sentimiento a partir de una situación hipotética que no existe. Hablando de eso, o sea, no sé si a ti te ha pasado, o sea, a mí me pasó en una historia en particular y lo puse en un video, ¿no? Lo comenté y me la pasé riéndome en todo el video, ¿no? Porque la gente estaba enojada genuinamente con un personaje, ¿no? Con la mamá, por ejemplo. Y le decían de cosas y le deseaban la muerte prácticamente, ¿no? O sea, la odiaban mucho. Sí, No sé sí, si a ti sí. te ha pasado con ciertos personajes que Ya. los odian o que A, les dicen de cosas, no sé. a mí me ha pasado, o sea, con un señor que yo no sé de dónde era, la verdad, o sea, pero la historia de Sebastián me pareció un poquito, no sé, extremo y es Ajá, más, incluso me llegó a atacar incluso a lo personal a mí, claro. porque, porque, o sea, estaba escribiendo en plan de, ay, no sé qué, no sé cuánto, la tía Rosa, para, no sé,
que hace esto, que hace lo otro, yo no lo permitiría porque no sé qué, porque no sé cuánto, este es un mierda, o sea, Sebastián no debería permitir eso porque es que qué asco de hombre. Yo simplemente le dije, escúchame, digo, si te genera tanto rechazo mi historia, o sea, si te genera esos Sí, sí. sentimientos tan negativos, no lo leas, chiquillo, o sea, no hace falta que, porque además se lo contesté en un comentario que me daba igual, la verdad, escúchame, yo puedo pensar eso, pero si tú quieres seguir, pero ya llegó un punto en el que dijo, porque es que se ve que es un blando y un mierda, como el escritor que escribe esto tiene que ser igual. Y fue como, Tanto caso. dice, perdona. Dije, una cosa es que te metas con la historia, que es totalmente legítimo, y otra cosa es que me ataques a mí en lo personal. Claro, sí, no, sí, pues hay una línea divisoria, ¿no? O sea, Claro, no escúchame, la pases. de la historia yo te acepto que digas lo que tú quieras, pero o sea, y le puse en plan de eso. Eh, si tanto te rechazo y si hay tantas cosas, o sea, no lo leas, ya está, no pasa nada, si yo no te obligo, si estás aquí porque quieres. Claro, claro. O sea, y también, o sea, me contestó en la misma línea, o sea, súper agresivo y súper, dije, mira, que no vale la pena ni contestarle a esta persona. Y en O sea, pero bueno. contraposición, ¿sientes tú que has tenido, ¿cómo se llama? Buenos comentarios Ah, sí, sí. La mayoría de gente es encantadora, o sea, gente muy maja, o sea, todo lo que yo puedo decir, o sea, como te digo, el 95% de los comentarios, o sea, es súper positivo todo. Es todo gente majísima, gente encantadora, gente que me ha llegado y me ha dicho, mira, tu historia me ha encantado, me parece muy buena. Felicidades, me gustaría que la siguieras pronto. Como te digo, todo de 10, la verdad, la gente se ha portado muy bien conmigo en ese aspecto, quitando ciertos comentarios, como te digo, pero yo creo que si tengo que decir, a lo mejor, fíjate, la que peores comentarios tiene Ajá. es una historia que ni siquiera es mía, ni siquiera es mía, es la del bebé de la familia, Ah, ok, sí, sí, que, sí. que es una historia que yo encontré en inglés, que me generó también muchísimo rechazo porque, o sea, es como súper... ¡Ah! Te pone muy enfadado, o sea, la historia. Claro. Y esa historia recibe muchísimos comentarios negativos en plan de, Dios mío, no sé qué. Muchísimos comentarios negativos que a veces me planteo en plan de quitarla de Sí. en medio porque... Pues es que suele pasar, ¿no? O no sé si se meten mucho en el contexto del personaje o qué, ¿verdad? Pero como que la gente se Claro, enfada demasiado y dice, no, pues es que a ver, esto que está pasando es un abuso y quién sabe qué más. claro. Y se Que yo puedo enfadan entenderlo, realmente. porque yo leo esa historia y me genera el mismo rechazo y el mismo... A ver, no voy a decir que yo comente el mismo tipo de cosas, porque no suelo yo hacer esas cosas, esos comentarios nunca suelo ir por ahí, pero es verdad que me genera esos sentimientos, aunque no los comparta. Pero hay que entender que es una historia, escúchame. O sea, no está pasando de verdad, no es real, Ujú, por mucho rechazo que te genere. Entonces, no sé, o sea, claro, no la he borrado, como te digo, porque a fin de cuentas yo creo que es una historia que es muy antigua sí. y al final yo creo que es un poco historia de la Sí, literatura belga, claro, pues es que ¿tú hay sabes? ciertas historias, Claro. digo, yo también he hecho trabajo de traducción, ¿verdad? Porque pues sí hay unas historias que me gustan mucho, que digo, pues esto Claro, hay que adaptarlo a español, ¿no? Y que la gente también lo disfrute. claro, efectivamente. Pero justamente, pues son cosas que siento yo también son un poco historia del ABDL antiguo, ¿no? Porque son cosas que ya no Claro, pasan o que ya no ubicamos tanto, pero que pasaban, ¿no? claro, efectivamente. Entonces dices, bueno, pues habrá que dejarlo. O sea, como biblioteca antigua. Claro, sí. Es más, yo esa historia la traduje en un principio con la idea de continuarla yo en algún momento, pero es que de verdad, o sea, me genera semejante rechazo que digo, "Uf, es que no quiero continuar esto". Es más, incluso se me llegó a ocurrir en plan de continuarla de una manera Ah, ok. en la que... Ya adaptarla tú o escribirla tú lo que sí. No, no, continuarla de una manera que yo continuase con los personajes y la Ajá. historia, o sea, simplemente que fuera un poco menos agresiva, porque, o sea, la historia del el bebé de la familia, la verdad es que tiene unos personajes un poco duros, tiene unos personajes que
pues tienen unos comentarios, tienen unos actos que dices, madre mía, por favor, si es que esto es denunciable casi. Claro, claro. Entonces, pues yo llegué a pensar en, por quien no haya leído un poco la historia, pues la historia va de un señor, o sea, una mujer que se casa a la buena Miguel, como pasa en estas historias, en plan de, llegué un día a casa y mi madre se había casado con un señor, jaja, hola. Claro. Y entonces el señor pues es bastante abusivo con todo el mundo, o sea, con la madre, con el hijo, o sea, una movida. Entonces yo llegué a pensar en plan de, mira, cojo y el siguiente capítulo yo lo que hago es que esta mujer abre los ojos, se separa de este señor, huyen y al final la mujer pues lo mantiene al hijo como ave de él y por motivos del destino. Llegué incluso a pensar eso porque, como te digo, no me gustaba nada el personaje del padrastro. Ujú. Pero después dije, es que no lo sé, si es que tampoco es cómo seguiría la historia, o sea, porque a mí me gustaría seguirla como en la línea que va, ¿me explico lo que quiero Claro, decir? sí, sí, sí. Pero es que después digo, es que no quiero seguirla. Entonces, por eso, tengo esa dualidad la podría seguir por aquí, pero es que no es el ritmo ni el argumento que llevaba el autor original. Entonces, por eso está ahí como, no sé lo que va a suceder con esto. Ahí Claro. está. Bueno, y también pues he visto que has explorado un poco traducir tus historias a inglés, ¿no? Ah, sí. Cómo te ha ido con eso? Uf, O has sentido tú regular. diferencia con el público en inglés que con el público en español? La verdad es que, como te digo, mis historias en inglés no tienen el alcance que yo pensaba que podían haber llegado a tener. O sea, porque mucho del público inglés que viene, o sea, viene, o sea, pero no, al yo ser un escritor hispano, Ujú. no me dan como ese voto de confianza que le darían a Ah, un claro. autor Sí. anglosajón, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, o sea, muchos de los que vienen a leer en inglés pues son portugueses, son brasileños o gente pues que no son nativos angloparlantes. Ujú. Sí que viene alguno, pues evidentemente no voy a decir que no haya, pero es verdad que pues que no soy, o sea, no genero ese boom que yo puedo tener entre el público hispano. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí estoy, pero la mayoría, como te digo, encontré que Que tu nicho traduciendo es al inglés, más el público en español. sí, total, venían muchos brasileños y una cosa que me llamó la atención era que mucha gente, o sea, yo ponía las dos historias, tanto en inglés como en castellano, Ujú. y iban a leerla al inglés, ¿vale? Entendiendo el castellano, o sea, Ah, ok, ok. escúchame, era Pensando como, que la escúchame, original era la del inglés o algo así. y era como, escúchame, tienes aquí esta, que está bien escrita, en inglés no sé cómo estará, Ajá. pero ya te digo, o sea, que mejor escrita que el castellano no va a estar. Claro, claro. Entonces me llamó mucho la atención, fue como, pero esta gente, o sea, Sí, pues es que tal vez es gente que, o público que está acostumbrado a que la original está en inglés y la traducción es la de español, ¿no? O algo así. puede ser, luego. Pero bueno, en fin, ya está, no pasa nada. O sea, yo con tal de que lean lo que escribo, yo creo que ya es un logro que puedes tener. O sea, Ujú. con que una sola persona ya se interese por algo que tú has escrito de la nada, o sea, yo creo que ya es bastante. O sea, creo que pues estás generando que alguien se interese en algo que tú has hecho y que podría no tener ningún tipo de valor. O sea, porque a fin de cuentas, cuando tú escribes algo, es una incógnita. Tú no sabes si Claro. eso va a gustar, si no va a gustar. O Sí, sea, es no un sabes poco si una alguien apuesta, ¿no? está. Efectivamente, tú no sabes si a alguien le va a llegar a interesar, si alguien lo va a terminar, si alguien lo va a leer. Entonces, cuando tú escribes algo y esa persona se sigue interesando y tal, dices, hostia, pues muchas gracias, la verdad. No, no te lo esperas, o sea, yo por lo menos nunca me espero, yo escribo algo y no sé la verdad qué acogida va a tener. Porque yo, por ejemplo, pues a veces me siento un poco encasillado Ujú. en proyecto guardería. O sea, yo pienso que yo publico algo y la gente lo que viene buscando de mí es proyecto guardería y poco más. Claro, sí. Sí, suele pasar de que O sea, no se asoman a a otras cosas, ¿no? O no ubican de que también puedes escribir otras sí, cosas, ¿no? sí. A mí incluso me ha llegado a pasar, escúchame, esto que te digo es muy fuerte.
de decirme, ay, me gusta mucho la historia de Sebastián. Esto por Instagram, o sea, un chico me lo dijo. Ujú. Y yo, ay, gracias. Digo, no sé qué, no sé cómo fue. Y le dije, sí, porque tengo otras historias. Y me dice, ¿así cuáles? Digo, Proyecto Guardería, por ejemplo. Me dice, esa es tuya. Y yo, Ah, claro, claro. ¿sí? No ubican que eres la misma persona. Claro, o sea, es como, sí, no sé. No sé, lo cual me parece raro porque, o sea, yo cuando encuentro un escritor ABDL que me gusta, lo primero que hago es meterme en su perfil a ver qué historias tiene. Claro, claro, sí. O sea, si ya terminaste algo, pues seguir con lo siguiente, ¿no? Claro, o sea, a ver, como digo, a ver si todo va en la misma línea o va más... A otras cosas, un o... poco- Sí, sí, se diversifica, no lo sé. Pero, o sea, me llamó mucho la atención aquello que fue como, sí, también es sí. mía. Suele pasar, suele pasar. A los mejores les pasa. Entonces, bueno, como te digo, es un poco así la vida que le vamos a hacer. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y bueno, en esa línea ¿cómo se llama? De historias que has leído y cosas que te han gustado, ¿algún otro autor o otro de ¿cómo se llama? Otra historia que te gustaría recomendar, aparte de las tuyas, obviamente? Pues mira, como autores, la verdad, esto no es... voy a decir una expresión y la voy a explicar. Sé que no se me ocurre decirlo de otra manera, pero bueno, no es por hacerte la pelota. Hacerte la pelota quiere decir como adularte, Ah, ok, ¿vale? claro, claro, claro. Pero tú, por ejemplo, o sea, tus historias me gustan mucho, 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 la verdad. Ah, gracias, gracias. Eh, Te agradezco. Vi que ahora habías publicado la segunda parte de Protección Viajes Largos, ¿era el nombre? Sí, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, la sigo completamente. Eh, Otro autor que también me gusta mucho, o sea, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero espérate, estaba en Wattpad. O sea, creo que lo tengo por aquí. Eh, no, no lo tengo, perdón. Pero bueno, la historia era como las vacaciones las vacaciones, no me acuerdo, es una historia que leí hace mucho tiempo, Ujú. pero que iba de eso, iba de las vacaciones eternas, se llamaba. Ah, ok. Creo que era así. Darío es muy buen autor también, Claro, Abedele, sí, Darío. aunque a veces se pierde en los detalles y Sí. se olvida de la BDL, o sea, cuando se centra es muy bueno, o sea, Sí, no, eso es igual algo que me gustaría platicar con él más adelante, ojalá. También le voy a extender una invitación y platicar con él. Pero yo siento, no sé, como él vive en Venezuela, ¿no? Siento que también sí. puede ser un poco algo cultural, ¿no? O sea, tal vez no están tan relacionados con lo ABDL desde los pañales, pero sí desde otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, tal No sé, o sea, vez, a mí ajá, me ha comentado que es que a él le gusta mucho la Age Regression, entonces claro. por eso, o sea, como a él es lo que le gusta, o sea, pues se centra un poco más en eso, o sea, Sí, 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 como digo, justamente. si haces la entrevista lo puedes comentar con él también directamente, pero yo por conversaciones que he tenido, o sea, es un poco así. Otro autor que también me gusta mucho es Andy Tail Corner, Claro. El, que también, o sea, fue, como te digo, también uno de los primeros autores hispanos que yo conocí, o sea, y que me gustaron, o sea, la historia que más me gustó, y yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, fue la de Todo por un deseo, que estábamos todos sí, expectantes a sí, que sí, 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 actualizase. sí. Sí, Todos expectantes a que actualizase. ese es de mis favoritos, tengo que reconocer, sí. Sí, Porque, bueno, sí, la sí, mayoría sí. de la gente lo ubica más por la guardería secreta, ¿no? Pero Sí. pues sí, Darío, esa es historia sí. más, digamos, pues más de regresión avanzada que regresión progresiva, ¿no? Oye. Total. Es que una cosa que mucha gente no sabe es que Darío le hizo un corto a la guardería secreta. Ah, sí, 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 es Le, verdad, le hizo un, ya lo tenía le hizo un corto bloqueado, sí es animado. cierto. Ya tenía bloqueado ese recuerdo O en mi sea, memoria, pero sí, es verdad. sí, sí, o sea, Darío le hizo un corto y yo me quedé con cara de "¿Mm? ¿Real? Sí, justamente aquí estoy en Wattpad y por si quieren seguir a Darío, está como @Mike Fancy ahí en Wattpad.
Y justamente ahorita está con una historia nueva que se llama El Genio Malvado. Igual está avanzando. Ya tiene bastantes partes, 16 partes. Yo solamente leí dos. Y ya tiene 16 partes. Suele ser Sí, sí, muy es que prolífico a veces. sí, él me lo comentó eso, o sea que él siempre pretende, él muchas veces pretende hacer historias cortas Ajá. y al final se pierde y acaba haciendo historias larguísimas. Sí, 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 sí. Y es muy, ¿cómo se llama? A diferencia de mí o no sé de otros autores, pues sí es muy, que escribe muy rápido y escribe bastante, ¿no? Entonces sí. Puedes decirlo, a diferencia de mí también, puedes decirlo, sin tapujos. A diferencia de Pollock también, pues sí, también. Escribe, pues sí, 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 o sea, Darío bastante. es un autor que es bastante constante, Es o sea, muy es más, bestial. yo a él le admiro mucho eso, que él dice, me voy a poner y voy a escribir tanto y él escribe tanto, o sea, entonces por ese aspecto es como, wow, chapo por ti. Pues sí, ¿no? Pues Y, sí, y de otro autor, no sé, creo que Da- Darío, tú y Andy Tail Corner creo que sois de los mejores, sinceramente, que puede haber en el mundo hispano, sinceramente. Así que creo escribamos que en castellano. sí. Igual hay otro, tengo ubicado a otro, déjame ver. Sí. No me acuerdo el nombre. Pero sí tenía otro más que no recuerdo ahorita, Ay, pero sí, 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 espérate, estoy cayendo, ahora que me lo dices, estoy cayendo en otro. El- escribe un blog, no sé cómo se llama exactamente. ándale, sí. Sí, 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 sí. Escribe un blog que se llama Ponme un pañal Ajá. y también escribía bastante bien, o sea, también en castellano, o sea, el chico creo que también es español, creo que es de Sí. Alicante o Murcia, no sé. El, el Tony sureste de la Prince, península. justamente sí. Tony Prince se llama, creo. Y Baby Marauder, Marauder Sí, en ese es Twitter Baby Marauder. y en Baby Instagram. Marauder Ajá. es el de Ponme un pañal, sí, 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 ese mismo es. Y la verdad es que, como te digo, el chico escribe bastante, bastante bien. O sea, es verdad que su contenido, pues, me gusta, sí, pero él es, como te he dicho antes, él es más de cositas así, cookies, más de todo felicidad. Y yo, pues, Claro. a ver, yo en ese aspecto soy un poco más rudo, vamos a Ajá. decirlo así. Sí. Pero es muy buen autor. O sea, escribe muy bien, no tiene faltas, o sea, está todo muy bien estructurado. Para mí, o sea, también es un autor que chapó por él. Claro, sí, no, pues ahí está un poco la invitación, ¿no? A quien también quiera escribir, pues hay cancha, ¿no? O sea, hay mucho No, mercado, yo sí, sí, siento que hay mucha hambre también de lectores, de que quieren sí, total, buenas historias, buenos autores. Entonces, total, pues total. si sienten que son buenos lectores, digamos, porque yo siento que es un poco, ¿cómo se llama? Es requisito, ¿no? Si, si quieres escribir buenas historias, pues también leer mucho, ¿no? O sea, Claro, también. no sé si sea en tu caso, pero por ejemplo, yo leo mucho fantasía, mucha ciencia ficción y de ahí me empapo un poco para escribir mis historias, ¿no? Sí, claro, o sea, es así. Yo también, o sea, en ese aspecto leo también un montón, o sea, pero, no, o sea, sí, ya está. No, sí, sí, o sea, pero sobre todo, o sea, es eso. Eh, a mí lo que me llevó a escribir al final, que creo que es lo que lleva a cualquiera, o sea, fue que llega un punto en el que me cansé de que la mayoría de historias fueran, pues al final es eso, o no se terminasen, o estuvieran mal escritas, o tuvieran Claro, muchas faltas, y hubiera tres autores sí, que escribían en condiciones. claro, Entonces al final eso me llevó un poco también a decir, pues voy a escribir mi propia historia, voy a escribir lo que a mí me gustaría que pasase. sí, Entonces es eso, yo creo que sí que hace falta leer, pero es eso, también hace falta el hambre de querer escribir, sí. el hambre de decir, voy a crear algo que no sé cómo va a salir, pero es lo que a mí me gustaría leer y al final, como te digo, siempre encuentras a alguien interesado, o sea, que piensa como tú. Claro. Cuando te das a conocer de esa manera, o sea, al final, siempre hay alguien que está dispuesto y que opina como tú, que es lo bonito. Sí, bueno, pues ya llevamos aquí una hora y media, ya se nos fue el tiempo Uy, volando, platicando de digo, estas cosas que tanto nos apasionan, ¿verdad? La escritura, el total, OABDL y total, todo total. esto.
pues igual a invitar a la gente pues a seguirte, a que conozcan tus historias. Si no te conocen, pues que conozcan el Pollockverse un poco, desde Wattpad, que estás ahí como Pollock con CK, ahí sí es Sí, CK y 77, ¿verdad? Arroba Pollock sí, 77. sí, Ahí lo pueden encontrar efectivamente. sus historias y pues también empiecen a checar pues su Patreon, donde va colgando pues cosas nuevas, lo que viene del Ya. cómic también con Darío. Entonces pues sí, también hay cosas ahí interesantes que ver, contenido nuevo y contenido exclusivo obviamente del Polverso, ¿no? También decir, o sea, que la gente del Patreon también le damos cierto poder de voto y decisión. O sea, por ejemplo, cuando estamos entre qué va a pasar, esto o lo otro, Ujú. también damos cierta capacidad de decidir a la gente qué es lo que les gustaría que sucediese. O sea, por ejemplo, vamos a hacer tal cosa y podríamos ir a tal sitio o podríamos ir a tal otro. ¿Me explico? O sea, entonces, por ejemplo, ir a la piscina o ir a pasear al bosque, Claro. por ejemplo. O sea, ya es un poco crea tu propia Claro, aventura, pero tú lo claro, puedes hacer desde el Patreon, tienes el poder de decisión, ¿no? claro, efectivamente. Entonces le damos un poco el poder a la gente de que digan lo que a ellos les gustaría más ver. Que después yo voy a desarrollar la historia, sí, pero también, o sea, como digo, un poquito ese feedback de saber a la gente también qué es lo que más le motiva y lo que más le gusta al final. Claro, claro. Que al Bueno, final, también, pues tú aunque escribes, pues como persona que ofreces un contenido y un producto, al final te debes también un poco a la gente que está ahí. sí, justamente, sí. Pues bueno, pues sí, muchas gracias por aceptar la invitación, Pollock, y pues por platicar aquí con nosotros un poquito de estos temas que realmente a veces nomás me desahogo yo solo, pero está padre pues compartirlo con alguien que lo entiende, ¿no? Que habla un poco el mismo idioma en Sí, cuanto a lo creativo, y pues bueno, se todo, agradece también. claro. Muchísimas gracias a ti, Dorian, la verdad, por invitarme. O sea, como te digo, eh, llevamos aquí, como tú dices, 1 hora y media y la verdad es que yo ni me he dado cuenta, sinceramente, del tiempo que llevábamos. Pero bueno, supongo que eso es bueno. Claro, claro, sí, pues esperemos que la gente también lo haya disfrutado y pues déjanos sus comentarios, visiten los perfiles de Polo, sus redes sociales, un poco su lado AB también en Instagram, ahí lo tiene, y pues también pues su lado creativo, ¿no? Desde sus historias en Wattpad y en Patreon, ¿no? Entonces pues ahí está la invitación. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye. Bueno,